La inflación en junio se desaceleró a una velocidad mayor que la que se esperaba. Eso es una buena noticia para la economía y para los mercados. Hubo un rally en el mercado de bonos que subieron de precio, por lo cual sus rendimientos bajaron. Es decir, hubo una caída en las tasas de interés efectivas en la economía. Y además en Wall Street se produjo una extraña rotación en donde salió dinero que estaba invertido en el sector de crecimiento, las grandes tecnológicas, las líderes del mercado, para reubicarse en otras esquinas y en otras áreas del mercado. Todo eso y mucho más lo vamos a ver hoy, amigos. Es jueves 11 de julio. 7:40 p.m. Y antes de comenzar aquí, les quiero decir que he recibido todos sus mensajes sobre los videos. Tengo mucho tiempo sin hacerles videos porque como les he comentado, recuerden que el final de cada trimestre, el inicio de un nuevo trimestre que comenzó el 1 de julio, para mí es mucho trabajo. Es una época en la que generalmente le envío a todos mis clientes sus estados de cuenta, converso con ellos, nos intercambiamos mensajes, hacemos revisión de los portafolios. Entonces tengo poco tiempo en estos días. He querido hacerles muchos videos, no he podido por falta de tiempo, pero créanme que el compromiso sigue y cada vez que pueda les voy a hacer algunos de estos videos para tratar de entender juntos lo que está pasando en los mercados financieros, aprender juntos, compartir toda esta información del maravilloso mundo de las inversiones. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar aquí. Dice Investing sorpresa, el IPC, el índice de precios al consumidor en Estados Unidos, da el vuelco al mercado vía libre para la Fed. Es decir, la inflación está cayendo, no está todavía donde la Reserva Federal la quiere, no está en el 2%, sigue lejos del 2%, pero va en esa dirección y eso va acercándonos al momento en que las tasas de interés puedan comenzar a bajar. Y aquí, próxima lámina, fíjense, dice, este es el Financial Times, la inflación en Estados Unidos cae al 3% en junio, los rendimientos de los bonos del tesoro caen y los traders empiezan a hacer sus apuestas, aumentan las apuestas de que va a haber dos recortes de tasas de interés este año. Dice el economista, la inflación de Estados Unidos allana el camino para que la Fed baje las tasas de interés. El IPC se modera más de lo esperado, hasta 3%, como lo vimos. Y aquí en una segunda versión del mismo titular, dice el economista, sacudida a las 7 magníficas, alboroto en los bonos y el yen revive. Por supuesto, lo vamos a ver en detalle. Dice también el economista, la inflación le señala el camino a la Fed. Recordemos que la Reserva Federal depende de la data, así lo han dicho ellos mismos, y necesitan certeza, que la data les asegure que la dirección va, que la inflación va en la dirección correcta para que ellos puedan comenzar a bajar las tasas de interés. Y de hecho, fíjense, hoy mismo de una vez la reacción de JP Morgan, que la reseña aquí Bloomberg, dice que JP Morgan adelanta la previsión de recortes de tasas de la Reserva Federal tras conocer estos datos de inflación. Ahora prevén que la Fed comenzará a bajar las tasas en septiembre y no en noviembre como lo pronosticaban anteriormente. Y bueno, aquí tenemos el monitor de tasas de la Reserva Federal. Esto es lo que dice el mercado de futuros de tasas de interés. En la próxima reunión de la Reserva Federal para fijar tasas de interés es en 2 semanas, 5 días y 19 horas. Y el 31 de julio va a ser esa reunión. Y al día de hoy las probabilidades de que las tasas se queden en donde están está en 91.7%. Y las probabilidades de que las tasas sean disminuidas, reducidas, rebajadas en 25 puntos básicos es de solo el 8,3%. Es decir, en este momento y después de la información que tuvimos hoy sobre la inflación, el mercado todavía está prácticamente convencido de que en la próxima reunión del 31 de julio no van a cambiar las tasas de interés. Pero la reunión que viene después de esa es la del 18 de septiembre y allí sí, hoy hay un 86.7% de probabilidades de que las tasas sean reducidas en 25 puntos básicos. Así que la expectativa del mercado es que la primera reducción de tasas es el 18 de septiembre, que es la última reunión que tiene la Reserva Federal antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, un tema políticamente sensible, el de las tasas de interés, pero pareciera que el mercado cree que la Reserva Federal se va a atrever a tomar esta decisión justo antes de las elecciones, a riesgo de que sea acusada por algunos de estar actuando políticamente o estar motivada políticamente. Y Reuters dice que el Fondo Monetario Internacional también considera que la Reserva Federal está en condiciones de bajar las tasas este año. No solo lo dice JP Morgan, ahora es el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que ya el Banco Central Europeo hizo la primera reducción de tasas de interés
Y el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los organismos internacionales quieren ver unas tasas de interés más bajas en los Estados Unidos porque eso ayuda a la economía mundial, pero sobre todo ayuda a evitar, rebajar, disminuir las probabilidades de que haya algún accidente en los mercados financieros y especialmente en los mercados crediticios. Las altas tasas de interés en dólares, pues le ponen presión a todos los mercados de crédito si se mantienen altas o muy altas por mucho tiempo, de manera que el mundo de alguna manera está esperando que bajen un poco, se moderen las tasas de interés en dólares. Dice Reuters que Musalem de la Reserva Federal dice que los datos más fríos del IPC, esa bajada, en esa desaceleración en la inflación son alentadores y se refieren a Alberto Musalem, presidente de la Reserva Federal de San Luis. Pues obviamente los datos como los de hoy aumentan las voces y los llamados desde dentro y fuera de los Estados Unidos para que la Reserva Federal finalmente comience a disminuir, a rebajar las tasas de interés. Y aquí pues uno de los presidentes de la Reserva Federal se va haciendo eco de esa presión. Y fíjense que además el consumidor, pues a pesar de que la economía está fuerte, hay pleno empleo, el mercado laboral está duro, sin embargo, el consumidor empieza a dar muestras de que está agotado, de que necesita ayuda, particularmente con el tema de los alimentos se está notando. Y aquí dice el Wall Street Journal que Pepsi, después de haber estado aumentando precios durante estos años en que la inflación estuvo alta, de alguna manera PepsiCo en sus productos de bebida y también de comida, incluyendo todo el tema, todos los snacks, todas las chucherías, todos los productos de Frito-Lay, etcétera, ellos lograron por mucho tiempo pasar el impacto de la inflación, el aumento de la materia prima que PepsiCo estaba de alguna manera recibiendo. Lo lograron traspasar a los consumidores finales aumentando los precios, pero ya no lo pueden hacer más. El consumidor está cansado. Dice que Frito-Lay en Norteamérica reportó una caída de 4% en el volumen de ventas y los consumidores están buscando ofertas, están buscando alternativas para abaratar los costos. Y bueno, por supuesto, al conocerse la noticia, los bonos, el rendimiento de los bonos cayó. Aquí vemos este gráfico del Wall Street Journal donde vemos una caída justo a las 8:30, pero creo que lo podemos ver mejor aquí. Este es el gráfico de un día, 24 horas de la negociación del bono del Tesoro a 10 años, el más importante para los mercados financieros. Aquí vemos que hoy cayó 6-7 puntos básicos. Aquí vemos que justo a las 8:30 am ven esa caída. Esa es la hora a la que se publicó el reporte sobre la inflación. Antes de la apertura del mercado en Nueva York, en los bonos el rendimiento cayó porque los bonos se dispararon de precio y después siguió cayendo durante la mañana para finalmente recuperarse un poco hacia el final de la tarde, pero terminó con una caída de 7 puntos básicos. Este es el cierre de todos los bonos, la curva de rendimiento completa. Vemos que el bono a 2 años cayó 11 puntos, 12 puntos básicos, cerró en 4,51 y el bono a 10 años, pues como ya vimos, en 4,21%. A veces me dicen, bueno, pero yo entiendo que es difícil entender, voy a retroceder acá. Los rendimientos bajaron, eso quiere decir que los precios de los bonos subieron. Una forma de ver, a veces la gente me dice, yo quiero ver el precio de los bonos. Bueno, el mercado de bonos es gigantesco, hay miles de cientos de miles de bonos literalmente, inclusive los bonos del tesoro. Cuando tú dices, bueno, yo quiero un bono del tesoro a 10 años, hay muchísimas ediciones distintas del bono del tesoro a 10 años que han sido emitidos a través de los años. Algunos se emitieron a 30 años, a 20 años y hoy ya le quedan 10. Entonces un bono del tesoro a 10 años porque eso es lo que queda para vencerse. Hay distintas emisiones con distintos cupones, con distintas características. Es prácticamente imposible, pero una forma, un aproximado de ver ese aumento en el precio de los bonos es a través de un ETF. Este es un ETF que algunos inversionistas usan. Este es el más popular para quienes quieren exposición de bonos de largo plazo, bonos del tesoro de largo plazo en su portafolio. Esto no es para todo el mundo. Esto no es una recomendación de que inviertan aquí, ni mucho menos. De hecho, la mayoría de ustedes no necesita tener un instrumento financiero como este en su portafolio. Pero bueno, esto es vamos a decir, un ETF que podemos imaginarlo como lo más cercano que haya a un bono del tesoro a 20 años. Y pues hoy vemos que subió un 1%, subió el precio porque hubo un rally en los bonos, subieron de precio los bonos, bajaron su rendimiento. Recordemos que la inflación, cuando la inflación es alta, la inflación es enemiga de los bonos, porque los bonos son un activo que tienen un valor facial y un cupón, un interés que te pagan del 2, del 3, del 4%, lo que rinda. Entonces, si la inflación es de 1%, mi bono es más atractivo porque me rinde 2, 3, 4. Pero si la inflación es de 10% y mi bono rinde 2 o 3,
en interés anual, pues no es tan atractivo, ¿verdad? Es mucho menos atractivo. De hecho, ni siquiera compensa lo que me está erosionando la inflación. Entonces, bueno, hoy nos está diciendo cuál es la noticia de hoy. La inflación viene bajando, entonces los bonos son más atractivos, suben de precio, por lo cual bajan sus rendimientos. Y por supuesto, las tasas hipotecarias también se están beneficiando, bajaron por mayores expectativas de recortes de la Reserva Federal. Y a pesar de que la Reserva Federal influye directamente en las tasas de corto plazo, la tasa que fija la Reserva Federal es la tasa overnight a la que se prestan los bancos en el mercado interbancario, pero esa tasa permea el resto de la economía, pero básicamente influye con mucha más fuerza en las tasas de corto plazo, en los bonos del tesoro a un año, a 2 años, las tasas a 10 años, 20 y 30 años, que son las que tienen que ver con las hipotecas, la tasa de interés a 30 años, dependen de otros factores, de la oferta y la demanda, factores de mercado. Pero aún así, hoy la expectativa de que la inflación viene bajando y que de la Reserva Federal en cualquier momento comenzará a rebajar las tasas de interés de corto plazo, pues animan a los rendimientos de los bonos largos a que también caigan. Eso hace que las tasas hipotecarias están cayendo en los Estados Unidos y esto podría ser muy bueno porque podría reactivar el mercado hipotecario, el mercado de viviendas que está casi paralizado en este momento. De hecho, hoy después de conocerse esta noticia, subieron acciones de empresas que tienen que ver con el sector de vivienda. Por ejemplo, Home Depot, Lowe's, todas las empresas que venden artículos para el hogar, ferretería, muebles, pintura. Sherwin-Williams también subió, porque se entiende que el mercado de viviendas que está más o menos congelado se puede reactivar y cuando la gente compra una vivienda nueva, pues entonces cuando gasta en muebles nuevos o en una remodelación, hace aquí y allá, todas esas acciones, ese sector hoy estuvo en subida, mientras que el sector tecnológico caía, el sector que tiene que ver con casas, con vivienda, estaba bien. Y otro que reaccionó hoy fue el yen japonés. Por supuesto, si la inflación está cayendo y las tasas de interés en dólares van a disminuir, van a caer, entonces el dólar se hace relativamente menos atractivo frente a otras monedas porque el rendimiento que voy a tener en dólares va a ser cada vez menor si las tasas están bajando. Entonces eso fortalece a las demás monedas. El yen ha sufrido mucho, ha caído mucho este año. De hecho, les comentaba en el video anterior, no les extrañe que ustedes empiecen a ver amigos, familiares viajando a Japón. Japón está más barato en términos de dólares que nunca porque ha habido una caída muy fuerte del yen. Pero bueno, hoy el yen rebotó en parte por esta noticia de la inflación que nos hace prever que las tasas en dólares van a ser menores, pero también porque aparentemente hubo una intervención del Banco Central japonés que intervino en el mercado cambiario para defender su moneda. Y dice el Wall Street Journal que pasando ya al tema, ya a Wall Street, al tema de las acciones, el Nasdaq sufrió su peor día desde abril, después de un reporte de inflación frío como el que tuvimos hoy. La inflación se está desacelerando y esto puede ser contradictorio. Me preguntaba alguien, ¿por qué si hubo una buena noticia en el tema de la inflación, si las tasas de interés van a bajar, lo cual es bueno para el mercado accionario? ¿Por qué cae tan fuerte hoy el Nasdaq? Y la explicación de eso puede ser compleja, puede ser contraintuitiva, pero es que fíjense, efectivamente, cuando las tasas de interés bajan, eso beneficia a los activos y a las acciones, especialmente a los activos de largo plazo. Es decir, un bono del tesoro a un año se beneficia si las tasas bajan, pero un bono a 10 años, 20 años, 30 años se beneficia aún más porque es más largo, es mucho más sensible a las tasas de interés. Cuando las tasas suben, ese bono sufre mucho, y cuando las tasas bajan, ese bono se recupera bastante. Entonces, lo mismo pasa con las acciones. Las acciones no son bonos, pero una acción de una empresa de crecimiento, de alguna forma la podemos ver como un activo de largo plazo, como un bono a 20, 30 años. ¿Por qué? Porque vamos a decir que una empresa que no es de crecimiento, una empresa ya madura como Coca-Cola, se está ganando dinero todos los años, se gana 100 este año, 102 el año que viene, 105 el año que viene, no crece mucho, pero gana consistentemente hoy. En cambio, las empresas de crecimiento que tienen su ganancia en el futuro, a lo mejor son empresas que están empezando o están ganando muy poquito dinero, incluso perdiendo, pero invirtiendo para el futuro, desarrollando nuevas tecnologías, esas empresas tienen su ganancia en 5 o 10 años más adelante. Entonces, cuando esos flujos de caja futuros los descontamos al valor presente, entre más altas sean las tasas de interés, más se descuentan esos flujos de caja. Entonces, bueno, cuento largo, corto. Es verdad que si hoy la noticia es que las tasas de interés probablemente van a bajar, eso debió ayudar a todo el mercado y especialmente a las empresas de crecimiento. Más las empresas de crecimiento, donde están las tecnológicas, las Magníficas 7, más bien sufrieron y cayeron hoy muy duro. ¿Por qué? Bueno, porque en este mundo al revés en el que estamos viviendo, resulta que esas empresas de crecimiento, que generalmente son más volátiles, en esta economía y en este mercado, esas grandes empresas son vistas más bien como unas empresas refugio. Y cuando la inflación estaba alta y cuando la economía da problemas, muchos inversionistas ven a Apple, a Microsoft, a Google, a Meta, no como empresas de crecimiento y volátiles, sino como empresas de mucha seguridad. Entre otras cosas porque son empresas que no tienen deudas, lo que tienen es cash, tienen efectivo, tienen gigantescas cantidades de efectivo y en términos netos
no tienen deuda, tienen mucho más efectivo que deuda. Entonces cuando la gente dice, bueno, las altas tasas de interés van a afectar a las empresas porque están endeudadas, bueno, a las Magníficas 7 no las afecta porque ellas no tienen deuda, más bien tienen un montón de efectivo que está produciendo 4 o 5%, entre más suben las tasas más produce. Entonces, estas empresas de crecimiento llamadas las Magníficas 7 son una cosa extraña porque al mismo tiempo mucha gente las trata como si fueran empresas de valor, value stocks o empresas refugio, que no es lo que típicamente son las empresas de crecimiento. Bueno, yo espero que esto se haya entendido porque estoy tratando de súper simplificar y meter muchas cosas en un solo, vamos a decir, empaquetando muchas cosas en un solo concepto. Ahora fíjense, sí, el Nasdaq tuvo un mal día, dice aquí el peor día desde abril, sí, cayó 2%, pero vamos a ponerlo en perspectiva. Este es el triple Q, este es el QQQ, no es el Nasdaq, no es el índice como tal, pero el QQQ es el próximo más cercano que tenemos al Nasdaq 100. Recordemos que está el Nasdaq y el Nasdaq 100, que son 100 empresas del Nasdaq. Y ese Nasdaq 100 tiene un ETF que es este, el triple Q, que es un buen proxy del Nasdaq, pues, y bueno, pongámoslo en perspectiva. Ahí les puse la fecha, fíjense, desde noviembre del año pasado, donde estaba allí en 385 el triple Q, hoy después de la caída está en 492, si lo estoy viendo bien. Eso quiere decir que está 27, 28% arriba del precio que tenía en noviembre. Ha sido un rally descomunal, un rally que probablemente ha recalentado al mercado, que probablemente se ha extendido más allá de lo que debe, un rally que podría seguir, nadie lo sabe, porque en el corto plazo, como ustedes saben, los mercados, las acciones pueden hacer cualquier cosa, imposible predecirlo, pero después de la caída de hoy de 2%, pues ya ustedes ven la monstruosidad de rally, poniéndolo en perspectiva, esto es un mercado alcista, que impulsado por la locura, la fiebre de la inteligencia artificial. Y bueno, es todavía muy temprano para pronosticar que hasta aquí llegamos, que esto es una tendencia irreversible. Pues para nada, probablemente es un ajuste inclusive sano para consolidar los precios después de una subida tan dura, sin pausa y sin descanso. Reuters dice que el Nasdaq termina fuertemente a la baja porque los inversionistas rotan fuera de las grandes tecnológicas y esta es la clave. No es que los inversionistas hoy se desprendieron del riesgo, porque es que no hubo malas noticias, la inflación viene bajando, las tasas van a bajar, esas no son malas noticias para los mercados. Lo que hubo fue una rotación donde salieron de un sector que está sobrecomprado, que ha subido con mucha fuerza para entrar en otros sectores que sí estaban afectados por las altas tasas, sectores que estaban deprimidos, empresas que tienen deudas y esos sectores deprimidos, olvidados del mercado, hoy recibieron atención y dinero de parte de los inversionistas. Aquí está, aquí podemos ver claramente la rotación. Miren qué atípico está el barómetro del mercado que yo siempre se los muestro hoy. Fíjense que esa esquina superior derecha, que es la parte más grande y más fuerte y poderosa del mercado, donde están las Magnificent Seven, donde está la tecnología, las empresas de crecimiento, cayó con mucha fuerza, un 1.56%. El resto del mercado está en verde, el sector de valor, la columna de valor está en verde y todas las empresas medianas y pequeñas están en un verde intenso. De manera que lo que hubo fue una rotación de recursos del sector que está más recalentado, más sobrecomprado, el que más ha subido, a otros sectores que han estado olvidados. Y aquí vemos, por ejemplo, un sector que hoy estuvo favorecido, el sector de real estate. En el mercado hay lo que llaman los REITs, que son estos fondos que invierten en proyectos residenciales, oficinas, centros comerciales, proyectos inmobiliarios. Mucha gente ve esas inversiones como un, vamos a decir, un proxy a los bonos. Hay gente que dice, yo en mi portafolio tengo acciones y tengo bonos y tengo también REITs o real estate, activos inmobiliarios, que bueno, sí son acciones, pero no son acciones como estas grandes empresas que van a crecer. Son unas acciones que se parecen más a unos bonos, me dan un dividendo. Estas inversiones inmobiliarias, estos REITs están obligados por ley a repartir de todo lo que ellos reciben en alquileres, tienen que repartir a los accionistas en dividendos el 95%. Entonces hay gente que ve los REITs como una competencia a los bonos, como algo que puede complementar los bonos. ¿Qué pasa? Cuando las tasas de interés suben, cuando los bonos están rindiendo mucho, se pone más atractivo y la gente sale de este sector. Pero ahora que están bajando los rendimientos de los bonos, entonces los bonos están subiendo de precio, bajan su rendimiento, se hace más atractivo otra vez este tema del real estate. De nuevo, no es una recomendación de inversión, no es un sector que a mí me guste, no lo busco, no lo hago, pero hoy ese sector, igual que el de los servicios públicos, que son sectores de nuevo que la gente busca por el dividendo, en vez de comprar bonos prefieren una empresa de servicios públicos o una empresa inmobiliaria para que le dé el dividendo, esos sectores que habían sufrido mucho hoy se vieron beneficiados. Bloomberg dice que hay una rotación en el mercado que golpea a las megacaps, a las Magnificent 7, a las grandes empresas, tras apuestas de que la Reserva Federal va a recortar las tasas. Y otra empresa que cayó hoy fue Tesla.
Tesla es una de esas empresas pues, que hoy sufrió esta rotación, aunque cayó muy duro, 8,44%, no solo por esa rotación, sino especialmente porque Elon Musk una vez más sorprende al mercado retrasando un anuncio. Tesla es el rey de los anuncios y los anuncios que se retrasan y se retrasan una y otra vez y no se cumplen. A veces se cumplen, eventualmente los cumple, pero no hay una fecha fija que tenga credibilidad cuando Tesla hace un anuncio. Y ahora dijeron que el famoso plan para anunciar el robotaxi, estos carros que se manejan solos de Tesla, pues que era pronto en agosto, ahora quedó pospuesto para no sé cuándo, septiembre, octubre, noviembre, no sé cuándo, pero de nuevo eso enfrió este rally que lleva Tesla de más de una semana, donde ha subido 40, 50, 60%. Y en otro orden de ideas, dice el Banco Central Europeo, dice aquí el economista, que lanza el anuncio más serio que ha hecho por la banca en la sombra, llamado el shadow banking, el sistema bancario en la sombra, que es donde dice ahí, es donde todo se mueve demasiado rápido. Es una preocupación que algunos voceros han ido asomando en Estados Unidos, también en Europa, y es una cosa por la que pues, simplemente no hay que preocuparse demasiado. A mí no me gusta en estos videos ser demasiado alarmista, ni mucho menos, pero es uno de los temas que siempre estamos monitoreando. Aquí está la noticia en el Financial Times y dice que un oficial, en este caso esta señora Elizabeth McCall, de alto nivel en el Banco Central Europeo, está sonando las alarmas diciendo que hay riesgos en el shadow banking, en ese sistema bancario que llamamos la banca en la sombra, que no es más que instituciones financieras no bancarias, no están reguladas como los bancos. Esto es un sector que ha crecido mucho después de la crisis financiera del 2008. Después de la crisis financiera del 2008, los gobiernos regularon fuertemente a la banca, le pusieron muchas restricciones, les impidieron hacer muchos tipos de negocios riesgosos. Entonces, el capital fluyó, salió del negocio bancario para crear nuevas instituciones financieras no reguladas, que no son bancos, que han ido asumiendo estos riesgos. Allá hay empresas que hacen private equity, que es básicamente invertir en empresas, pero no empresas públicas como Nvidia, Apple o Microsoft, sino empresas que no cotizan en las bolsas, son privadas. También hay private credit, que es básicamente prestar dinero a las empresas, no a través de bonos que se negocian en los mercados, sino de forma privada. Ahí están los hedge funds, ahí hay una serie, ahí están los money market funds, ahí hay una serie de actores gigantescos que son parte crucial del mercado, pero que no están regulados como los bancos, no están tan supervisados y cualquier problema que se dé en alguna de esas áreas puede repercutir en el mercado. Y esa es la advertencia que están diciendo estos señores, los bancos centrales están diciendo, el shadow banking, la banca en la sombra, ha crecido mucho, no está muy supervisada, las tasas de interés han estado altas, algunos podrían tener problemas y si alguno tiene problemas, aunque son empresas privadas, pues es posible que sean una amenaza al sistema financiero y al final probablemente los gobiernos y los bancos centrales van a tener que rescatar a algunos de estos señores si es que hubiera un accidente en esa área que no estoy pronosticando, mucho menos esperando o deseando. La misma noticia, el Banco Central Europeo avisa de un riesgo financiero imperceptible pero letal. Es donde menos visibilidad tenemos y más rápido se mueve todo. Bueno, el Wall Street Journal dice, viene la temporada de ganancias, señores, este viernes, mañana, si mal no recuerdo, empiezan a reportar los bancos, empieza la temporada de ganancias. La atención de los inversionistas en las próximas semanas va a estar centrada en los reportes de resultados. Prepárense para la volatilidad. Recordemos que después de un reporte bueno o malo, el precio de una acción puede fluctuar 5, 10, 15, 20% y más en un día. El mercado ajusta rápidamente las expectativas y se ajusta a la nueva información. Entonces, eso es lo que viene ahora. Dice el Wall Street Journal que va a haber que la manía, la fiebre de la inteligencia artificial va a seguir en esta temporada de ganancias. Yo tengo mis reservas. Yo creo que el punto máximo de este rally se va a alcanzar es en el momento en que toda esta alegría, esta energía, este optimismo se frene, se voltea a preguntarle a las empresas tecnológicas, ok, ya sé que estás gastando billones de dólares comprando los chips de Nvidia y montando nuevos data centers para hacer los modelos de lenguaje largo y todo el tema de la inteligencia artificial. Maravilloso, te he premiado, he hecho que las acciones suban porque estás invirtiendo miles de millones de dólares de los accionistas en esa tecnología, pero ahora quiero saber cuánto te vas a ganar. Muy bueno el ChatGPT de Microsoft y de OpenAI, maravilloso. Se han invertido cientos de miles de millones para crearlo. Qué bueno, me gusta el producto, pero ¿cuánto vas a cobrar para la gente que lo use? Yo, por ejemplo, soy usuario de ChatGPT, lo he probado, me parece maravilloso, pero no me cuesta nada, no pago ni $1 por usarlo. Y la pregunta que pronto, en algún momento se hace en el mercado, este trimestre o el trimestre que viene es, ¿cuándo esta inversión se va a devolver, se va a convertir en ganancias, en profits y en dividendos para los accionistas? En otras noticias, dice Wall Street Journal que Pfizer, una empresa que siempre sigo, hoy subió la acción porque está
tiene un producto que podría competir en el mercado de adelgazamiento, de pérdida de peso. Recordemos que ahí está Novo Nordisk y está Eli Lilly, son los dos líderes de ese mercado, pero Pfizer está probando una medicina que es una pastilla que se tomaría una al día y haría pues ese efecto de adelgazamiento, además que tiene otros beneficios de salud. Y bueno, hoy hubo una buena noticia porque está en el proceso pasando a la segunda fase. Amigos, ahí está mi correo electrónico para dudas, preguntas, comentarios. Por favor, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube y darle like a este video para que más gente lo vea. Les recuerdo que yo soy asesor financiero registrado en los Estados Unidos, pero nada de lo que digo aquí son consejos financieros. Ninguno de ustedes debe hacer, dejar de hacer, tomar decisiones, invertir o desinvertir en base a lo que yo digo acá. Por favor, consulten con su profesional de confianza, especialmente antes de tomar decisiones que tienen que ver con dinero. Veamos el cierre de las bolsas de hoy. Vemos mucho verde. Los mercados financieros estuvieron alegres, estuvieron animados. Sin embargo, habrá que ver mañana si esta caída que hubo hoy, que se aceleró al final de la jornada en Nueva York, impacta anímicamente a estos mercados. Y pueden pasar varias cosas, desde que mañana los mercados amanezcan pues un poco pesimistas, un poco, vamos a decir, negativos por lo que pasó hoy en Nueva York, o por el contrario, puede ser que todos esos mercados fuera de los Estados Unidos sientan que van a ser beneficiarios de la rotación, es decir, sale dinero de las 7 magníficas y empieza a rotar a otras áreas del mercado americano, pero también a los demás mercados. Fluye a Europa, fluye a Asia. No sabemos qué va a pasar, pero será interesante ver qué pasa en los siguientes días si es que continúa la rotación en Wall Street. En Asia tenemos que tanto Tokio como Hong Kong y Shanghai estuvieron positivos con subidas importantes y solamente Bombay en la India estuvo ligeramente a la baja. En Europa todo en verde, el Stoxx 600 un 0,6% arriba. Todas las bolsas europeas que seguimos aquí están en verde y en nuestro continente también. Sao Paulo arriba, México arriba, mientras que Buenos Aires caía casi un 2%. Y en Nueva York, pues tuvimos una sesión mixta. De nuevo, no fue una sesión en caída, no fue un mercado en caída de forma clara, fue mixta. Cayó el S&P 500 un 0,88% arrastrado por el sector de tecnología, que fue el que tumbó al mercado hoy. El Nasdaq cayó mucho más fuerte, casi un 2%, pero el Dow estuvo en verde. Y fíjense esto, el Russell 2000 de empresas medianas y pequeñas hoy subió 3,57%, fue el gran beneficiario de esa rotación. El dinero que salió de tecnología entró en empresas medianas y pequeñas. Y fíjense la diferencia hoy, lo que llamamos el outperformance de ese índice, el Russell, sobre el Nasdaq, es de más de 5 puntos, más de 500 puntos básicos en la sesión de hoy. Superó el Russell 2000 al Nasdaq. Así es que bueno, veremos si esto es solamente un fenómeno de un día o si se va a extender en el tiempo. La volatilidad subió ligeramente, pero está debajo de 13. El dólar cae, se debilita, es normal porque si las tasas de interés en dólares van a bajar, pues el dólar se hace un poco menos atractivo. Sin embargo, sigue estando muy fuerte el dólar, el superdólar como lo llaman, el oro estable con ligera tendencia a la baja, el petróleo sobre 83 y 85, el de Texas y el Brent, y el Bitcoin en 57,400. Este es el mapa de calor. Allí vemos las grandes tecnológicas en rojo, pero el resto del mercado mucho verde. El sectores de valor, sectores digamos que son generalmente empresas que tienen más deudas o que pagan dividendos en verde. Ahí están los utilities, que son servicios públicos. Ahí está real estate, que son los inmuebles. Ahí está energía. Todo eso en verde, pero definitivamente en rojo lo que es tecnología. Recordemos que este es el mapa de calor del S&P 500. Estas son solamente las 500 grandes empresas. En el barómetro de mercado vimos lo que pasó con los demás sectores que están en verde. Y bueno, a pesar de todo, el drawdown del S&P 500 está en 1,03%, es decir, eso es lo que ha caído desde el punto máximo, su récord histórico. Solamente tiene que subir 1,04 desde el punto donde cerró hoy para recuperar niveles récord. Así es que el mercado sigue estando muy alto, cerca de su récord. Es muy temprano todavía para hablar de que va a haber un ajuste en el mercado, no lo sabemos. De nuevo, lo de hoy hay que ponerlo en perspectiva. Y el índice de miedo y codicia hoy está en neutral. Ayer estaba en codicia, ayer cerró en 57, hoy cayó a 52. Pues un poco por la dinámica que vivimos hoy. Hoy hubo noticias sobre inflación porque tuvimos el IPC, el índice de precios al consumidor, y mañana tenemos el PPI, que es el índice de precios, pero no al consumidor, sino al productor. Es decir, los precios que pagan las empresas que producen comida, bienes, servicios, cuáles son los precios que ellos están pagando, y pues el mercado
analizará esa información mañana en conjunto con la que tuvimos hoy. Bueno, amigos, muy largo, lo dejo hasta aquí. Trato de ponerme al día con ustedes. Nos vemos pronto, no los voy a abandonar. Saludos.